Tenemos el privilegio de estar hoy con el pastor Javier Martínez Rueda, quien es director de la International Christian Embassy Jerusalem en México, con sus siglas ICEJ, en español, Embajada Cristiana Internacional en Jerusalén, capítulo México. Pastor, muchas gracias por darnos esta entrevista para Enlace Judío. Pues es un gusto para mí estar con Enlace Judío. Me dice el alcance que tiene en la comunidad judía y también en la iglesia cristiana, así que pues me da la oportunidad de dirigirme a ese público tan importante. Empezando, pastor, ¿nos podría explicar qué es la International Christian Embassy Jerusalem y cuál es su trabajo en México? Okay. La historia de la Embajada Cristiana Internacional y tiene al final Jerusalén porque es donde ahí nació y es donde está establecida. En 1980, cuando hubo un embargo petrolero y los países árabes presionaron a los países occidentales a salir de Jerusalén, eso fue cerca de la primera fiesta de tabernáculos en la que participó la Embajada Cristiana. Ya se venían reuniendo unos años atrás, pero en ese octubre, me parece que fue de 1980, vieron los primeros organizadores de este Festival de Tabernáculos de la Iglesia Cristiana en Jerusalén, que las embajadas estaban saliendo hacia Tel Aviv por presión de los países árabes, y entonces ellos decidieron, si queremos realmente apoyar a Israel y queremos manifestárselos, entonces tenemos que establecer aquí una embajada. Y cuando salieron todas las embajadas de Jerusalén, la embajada que se estableció fue la International Christian Embassy, Jerusalén. Ubicaron un edificio muy bonito, que ya no lo tenemos desafortunadamente, y era como un símbolo de la embajada en Jerusalén. Y de ahí tuvimos ¿a quién fue? Ariel Sharon, me parece. No, mejor no, eso no lo aseguro. Pero se hizo la inauguración del edificio y ¿qué es este? Llegó a ser un ícono ahí en Jerusalén de la embajada, que hace un año y medio tuvimos que desocupar porque se acabó el contrato de arrendamiento. Me acuerdo, en fin, pastor, me acuerdo haber pasado por ahí y ver esta belleza de edificio allí en Jerusalén. Era muy bonito, sí. Y bueno, pues se tuvo que dejar ese edificio. Se hizo la inauguración oficial, me parece que fue allí. Y desde hace 40 años, entonces, la Embajada Cristiana tiene una representación en Jerusalén y de allí a todas las naciones. Que creo que aquí vale la pena incluir que la embajada es una representación de iglesias cristianas en Israel, de 80 países que están reconocidos oficialmente como sucursales de la embajada. Entre ellos tengo el privilegio de representar a México. Y la embajada trabaja con todas las iglesias del mundo, aunque no estén afiliadas como sucursal, y contamos con unos 120 países que tienen fieles cristianos, que conocen lo que hace la embajada en Israel y que la apoyan fielmente, ya sea asistiendo a la fiesta de tabernáculos o con ofrendas que hace desde la persona más humilde. Conozco una persona de aquí de México, hasta personas que tienen recursos. Y todos ellos, con sus ofrendas, hacen que funcione la embajada cristiana allá en Israel y que manifiesten al pueblo de Israel el amor que tenemos como cristianos por Israel. Y eso viene, pues, de haber entendido bien lo que dice la Biblia
acerca de las promesas de Dios para Israel. Y esto se remonta hasta la época de Abraham. Y de ahí hay todavía mucho que decir, pero no quiero adelantarme, May, y entonces dime por dónde seguimos. ¿Cómo nació esta embajada? Me estoy escuchando que son iglesias cristianas del mundo entero, cristianas evangélicas, pero ¿cómo inició eso? Ok. Eh, yo quiero conocer mejor esa historia, pero entiendo que habían unos canadienses que ya asistían a las marchas que se hacían en la calle principal de Jerusalén, precisamente en la fiesta de tabernáculos. Y ellos llevaban sus banderas, invitaban a otros países cristianos a participar en la marcha. Inicialmente, tal vez no eran demasiados, 300, 500, supongo yo, pero conforme fue dándose a conocer lo que significaba tabernáculos en la Biblia, tanto para el pueblo de Israel como para el pueblo cristiano evangélico, entonces empezaron a sumarse más personas, pero los iniciadores fueron esas dos personas que yo quiero conocer ahora en la celebración que se va a hacer en línea, por primera vez en línea, de tabernáculos desde Jerusalén, y los van a entrevistar. Y entonces ahí van a explicar cómo surgió todo eso. Ellos estuvieron allí, al poco tiempo decidieron que pues había que ceder la representación a otras personas, y allí llegaron un representante de Sudáfrica, que fue el presidente de la embajada, Malcolm Hedding, y también estuvo ahí como director internacional, creo era entonces el título, de un amigo muy querido de Samuel Coriat. Y mucha gente va a identificar a Samuel Coriat, porque él fue el promotor de que México estuviera representado en esa embajada a partir de 2003. Y entonces, en 2003, Samuel pidió a la embajada cristiana en Jerusalén, a través de una persona que se llama Michael Utterbach, que fue, entiendo que el primer director internacional, y que ligó a México con la embajada. Y desde entonces, desde 2003, tenemos una representación como mexicanos ante la embajada. Han habido 3 directores, yo soy el tercero desde hace 4 años, y pues yo consideraba eso una tarea muy difícil, muy ardua, pero con el paso de los tiempos veo que Dios actúa y que Él quiere y Él pone personas donde deben de estar. No soy el más calificado, pero aquí estamos, porque amo a Israel, amo a México y amo la Biblia. Y entonces, conjuntando todo eso, es que me enamora estar en esta posición. ¿Cuánta gente conforma la embajada internacional? En Israel hay un buen número de voluntarios, pero ya sea tiempo parcial o tiempo completo, hay unos 45 personas trabajando directamente en la embajada, y de ahí hacen N número de actividades que espero tengamos tiempo para comentarlas ahora. Pues sí, es interesante. Y hablamos mucho de la fiesta de tabernáculos. ¿Nos puede explicar qué es para nosotros la fiesta de Sukkot, verdad? Exacto, es lo mismo. ¿Nos puede explicar un poco cuál es la importancia de esta fiesta de tabernáculos para ustedes y por qué la celebran cada año? Ok. Algo que ocurrió en los últimos 120 años, May, es que la iglesia cristiana, perdón, 120 años. 120 años, empezó
la iglesia cristiana a descubrir realmente lo que dice la Biblia acerca de muchas cosas relacionadas con Israel. Hasta antes de esa fecha, bueno, son 120 años porque se remonta a lo que le llamamos en el pueblo cristiano un avivamiento de la fe a través de una iglesia pentecostal o pentecostés en Los Ángeles, y se conoce bien esa iglesia y se le denomina como la calle de Azusa. En 1906 empezó todo un movimiento inesperado para muchos, y algunos tradicionales de la iglesia evangélica los calificaban de locos porque ocurrió como cuando en la fiesta de Pentecostés se manifestó Dios a través de su Espíritu Santo, y ahí estaban reunidos los apóstoles y 120 seguidores de Jesucristo, cuando Él ya había resucitado, y les había ordenado que esperaran ahí la manifestación del Espíritu Santo. Y ocurrió algo sobrenatural en ese día de Pentecostés. Y entonces empezó la predicación del Evangelio a mucha gente, y Pedro, que era uno de los apóstoles de Jesucristo, se dirigió a la multitud, y la gente lo escuchaba hablar en su propia lengua, porque venían a Jerusalén judíos que habían estado dispersos por toda Europa y Asia, pero sí tenían la costumbre de ir a Jerusalén, al templo, a adorar a Dios, a buscarlo. Y entonces lo que cuenta la Biblia es que oían a Pedro en su propia lengua, algo increíble, no lo podemos captar. Como si yo estuviera hablando ahora y ya alguien que no habla español me escucha hablar en hebreo o me escucha hablar en alemán o en francés o no sé qué, pero eso ocurrió allí. Entonces hablo de 120 años porque se refiere a esa nueva manifestación de Dios a través de su Espíritu Santo en la calle de Azusa. Y allí hubo un despertar de la iglesia cristiana y empezaron a analizar lo que decían las escrituras acerca de Israel, acerca de la iglesia cristiana, y yo mismo he podido ir haciendo por mí mismo esos descubrimientos, y cada vez que encuentro algo me maravillo y me sorprendo de lo que ya Dios había establecido desde la fundación del mundo, dice la Biblia, y desde los tiempos de Abraham. Entonces, cuando hablamos de Abraham, cada vez más gente en la iglesia cristiana evangélica se identifica como parte del pueblo de Dios, parte del pueblo llamado a través de Abraham. Y ahí hay otra historia maravillosa también. Entonces, un descubrimiento, bueno, estos son descubrimientos personales, seguro que ya alguien pasó por ahí al tiempo atrás, pero en Nehemías 8, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel regresa del destierro en Babilonia y reconstruyen la ciudad de Jerusalén, los muros, sus puertas, etc. Entonces, Nehemías, que era el sacerdote, lo narra en Nehemías 8:14, que encontraron escrito en la ley que el Señor había mandado por medio de Moisés que los hijos de Israel habitaran en tabernáculos durante la fiesta del mes séptimo. Se refieren a la fiesta de Sucot, por supuesto. Y en el 8:15, Nehemías 8:15, y ellos proclamaron y circularon pregón en todas sus ciudades y en Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre. Esto lo tengo subrayado en mi Biblia. Ramas de mirto, ramas de palmera y ramas de otros árboles frondosos para hacer tabernáculos, como está escrito. Y me puse a investigar qué es este olivo silvestre, y resulta ser un olivo que crece y que nadie plantó, y que se conoce en España como acebuche. Y hay un aceite de olivo que es fabuloso, que es de acebuche, un olivo silvestre. Y entonces, en la Biblia se identifica al olivo silvestre como la iglesia cristiana
que se iba a unir y que se está uniendo al pueblo de Israel, y que esas palmeras con las cuales cubren las sucot o las ramadas en tabernáculos, allí hay una mezcla de ramas que nadie se explica por qué ese tipo de ramas. Por ejemplo, el olivo silvestre con ramas de olivo natural. Y en la Biblia se identifica el olivo natural a Israel y el olivo silvestre a la iglesia cristiana evangélica. Y bueno, pues hay otras escrituras. Pablo, que fue uno de los apóstoles más importantes, o es de los más importantes del cristianismo, escribe en el libro de Romanos 11:17, si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, está hablando a Israel y al pueblo cristiano, y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, y fuiste hecho participante con ellas de la rica sal y de la raíz del olivo, el mismo árbol. Y en el 11:24, capítulo 11, verso 24 de Romanos, dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, Israel, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Aquí hay como un juego de palabras, pero una vez que nos metemos en las profundidades de la Biblia, de lo que está hablando es que, y ahí viene otro problema posterior, pero ahora me refiero a él, de lo que está hablando es que Dios considera a Israel el olivo natural, pero Israel por un tiempo se ha alejado o se alejó de lo que Dios quería, y por eso vino la dispersión y por eso vinieron tantas cosas. Y además de eso, la iglesia asumió a través de estas escrituras que Israel había sido reemplazado por la iglesia cristiana en su destino eterno, y que entonces el pueblo elegido, que es Israel, y que eso no se puede negar, ese destino eterno había sido asimilado por la iglesia cristiana evangélica. Y entonces la iglesia evangélica lo que hizo fue desechar a Israel, decirles, ustedes ya no son más el pueblo elegido, nosotros somos ese pueblo elegido. Y sin haber estudiado esto ellos, entonces asumieron una posición que no les corresponde, que no nos corresponde, y cuando empezamos a distinguir todo esto y a interpretarlo y a mezclarlo, podemos ver que somos olivos silvestres que han sido injertados al olivo natural, que es Israel, y entonces nuestro amor por Israel tiene que ser así como crece el árbol, algo natural, que ya no se discute ni se tiene que hacer un concilio ecuménico para decir ustedes por qué están asumiendo ese rol o ustedes por qué se alejaron de Dios, etcétera. Y creo que el rol que le toca a la iglesia evangélica en estos tiempos es complementarnos, acercarnos, ligarnos con Israel y decirles que Dios tiene planes buenos para ustedes. Y yo creo que ya lo saben y no tenemos que decirlo, pero en Isaías 40, ese es uno de los versículos clave que ha tomado la Embajada Cristiana en Jerusalén como la misión que tenemos hacia Israel, y donde les dice, consuelen a mi pueblo. Más adelante dice que seamos como los guardas que están cuidando a Israel, y que hablemos a Israel y le digamos que su tiempo ya se ha cumplido, que todo lo que sufrieron en el pasado ya no va a repetirse. Lo que sigue es la bendición de Dios sobre Israel, y la iglesia cristiana ahí tiene la misión de decirles, así como hemos venido descubriendo desde Azusa las escrituras, decirles, miren, esto es lo que dice Dios,
acerca del presente y el futuro de Israel. Ya todo el sufrimiento ya quedó atrás. Ahora lo que viene es algo maravilloso. Y mientras en el mundo hay oscuridad y hay tantos problemas, el destino para Israel y para la iglesia cristiana es brillante, es hermoso. Y entonces la fiesta de tabernáculos es una celebración de esa unidad, de esa unión y de como una fiesta anticipada del regreso del Mesías. Bueno, para nosotros es regreso, y ahí hay otra cuestión que se habla. El pueblo de Israel espera la llegada del Mesías. Es el mismo Mesías en diferentes tiempos. Y entonces, como cristianos, lo que vamos a decirle a Israel es: el Mesías viene, prepárense, y nosotros nos unimos a ustedes porque así lo dice la Biblia. Zacarías 2:11, por ejemplo: y se unirán muchas naciones al Señor aquel día y serán mi pueblo. Entonces habitaré en medio de ti y sabrás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. Zacarías es un libro extraordinario hacia los tiempos actuales. En el capítulo 8, verso 22 dice: y vendrán muchos pueblos y naciones a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor del Señor. Y Zacarías 14:16 habla hacia el final de los tiempos, después de que se levanten varias naciones contra Israel y la ataquen, y el Señor va a actuar sobrenaturalmente sobre esos ejércitos. Y dice Zacarías 14:16, concluyendo: todas las naciones que fueron contra Jerusalén, los que quedaron, subirán de año en año para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y ya sería una plática completa hablar de todo esto, pero no me quiero extender. Pero de ahí viene el tema de la fiesta y la importancia de la fiesta de los tabernáculos. Correcto. ¿Qué actividades hace la embajada en México? En México, te diría con pena que nos falta hacer mucho. Por ejemplo, tal vez debiéramos promover más esta fiesta de tabernáculos, pero yo en lo particular me he concentrado más en Israel, en invitar a personas a ir allá, a estar con grupos de mexicanos y ahí ver todo lo que ocurre de tantas naciones que llegan. Y me regreso a tu pregunta: ¿qué hacemos? Pues tratamos de dar a conocer a las iglesias en México y a la comunidad judía también lo que es la embajada cristiana en Jerusalén y lo que ha estado haciendo desde hace 40 años. Y ahí hay una lista de cosas que también quisiera comentar cuando tú me lo indiques. Claro, hablemos de esto. Hablemos Okay. de estas. Bien. Primero, ¿qué hace la embajada en la fiesta de tabernáculos? Y en este año, que es algo diferente, algo muy, muy especial, que no podemos ir a Israel porque hay restricciones de acceso y de viajes, etcétera, se va a hacer en línea. Y entonces la embajada allá en Israel ha estado trabajando duro y nos han pedido ayuda a las sucursales a difundir esto. Entonces, este es el programa de 7 días de todas las actividades que van a haber. Yo te lo puedo hacer llegar después, pero resalto algunas. Sí. Por ejemplo, el día 1 se hacía una reunión en el desierto, allá por En Gadi, y habían conciertos y había una predicación. Y ese era el día de inauguración de la fiesta de tabernáculos. Esta vez, pues no se puede hacer así, y se escogió un sitio que está cercano bueno, está en el río Jordán y cercano a Jericó,
donde se ha ubicado por los rabinos que fue el lugar donde Juan el Bautista bautizaba y llamaba al arrepentimiento. Y se supone que ahí también fue el lugar donde Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista. Ahí va a ser la primera sesión. Y el programa consiste en 2 horas en vivo cada día a partir de octubre 2. Y en México ese programa se va a transmitir de 7 de la noche a 9 de la noche en vivo con estos eventos. Y ¿estamos en línea? Sí. Y entonces, así durante 7 días, de 7 a 9 de la noche hasta el día que es octubre 8, que va a ser el cierre de la fiesta, van a ver esas transmisiones, pero mientras tanto también se van a grabar sesiones en vivo de Israel y de Jerusalén. Hay uno que va a estar precioso y está el día 2, octubre 3, en que tradicionalmente teníamos en el Coliseo, los que están en Jerusalén lo conocen, el Pais Arena, se inauguró hace unos 4 o 5 años. Hay un desfile de naciones donde todos los asistentes a la fiesta pasamos con nuestra bandera y hacemos un pequeño desfile ahí enfrente de la gente que está presente. Esta vez no hay evento en Pais Arena, pero se va a hacer en las escaleras que suben o que subían al templo cuando el pueblo de Israel iba al templo a la fiesta de tabernáculos. Y ahí en esas escaleras van a haber representantes de las naciones, entre ellos México, yo espero que esté ahí México, y ahora te digo por qué, que van a pasar como si fueran subiendo hacia el templo, que no hay templo, pero simbólicamente allí es donde está o estuvo la presencia de Dios. Y eso va a ser el día 2. Ahí va a estar como un invitado especial el alcalde de Jerusalén, el señor Moshe León, dando la bienvenida simbólicamente a las naciones del mundo. Este desfile se basa en un hecho simbólico también que ocurrió en la época de Abraham, cuando Dios se le presenta y le dice que va a destruir a la gente en Sodoma. Y Abraham se preocupa porque ahí estaba su sobrino Lot. Y le dice, no, pero ahí está mi familia, ¿cómo los vas a destruir? Y Dios le dice, si hay 50 justos, 50 temerosos de Dios, yo lo voy a perdonar. Y Abraham dice, no, pues creo que me pasé, bajémosle a 40. Y Dios le dice, si hay 40, entonces lo perdono. No, perdón, Señor, hasta que se baja a 10. A 10. Si hay 10 justos, los perdonarás. Y dice, si hay 10 justos, sí los perdono. Ya sabemos la historia. Sodoma fue destruida, pero los ángeles sacaron a Lot y a su familia de Sodoma, y Sodoma fue destruida. Entonces, el simbolismo de estas 10 naciones es que vamos a llevar a nuestros países en representación de esa bandera para que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, de nuestro país. Y eso, de pensarlo, se me enchina la piel porque es algo maravilloso. Y bueno, pues así siguen después varios días. Los programas, estos programas van a ser grabados en una azúcar en los estudios de TVN, y el tercer día va a estar el ministro de Turismo, el señor Asaf Sami, allí. Y luego va a estar un representante de Jordania, y va a estar ahí el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gabriel Ashkenazi, va a estar Joel Rosenberg, y así, el día 6 va a estar, ustedes lo conocen seguramente, el señor Isaac Herzog, ahí se me fue el nombre. Bueno, ellos trabajan junto con la Embajada Cristiana
en promover la alía de judíos a Israel. ¿La agencia judía? Agencia judía, perdón. Y también quiero hablar de eso un poquito. El día 6 va a estar un representante del Parlamento judío, se llama Michael Kotler o Michael, y ellos forman una alianza cristiana. Hay varios cristianos judíos en el Parlamento de Israel. Él es uno de los representantes de esa alianza cristiana que está trabajando junto con Israel y junto con la iglesia, con las iglesias cristianas del mundo. Una alianza entre cristianos y judíos. Así es, así es. Sí. Y bueno, todos ellos están involucrados en diversas obras, actividades que hace la embajada en favor de la gente en Israel. No sé si allí puedo entrar entonces a cuáles son las actividades de la embajada con el pueblo de Israel. Claro, nada más una cosa, va a ser todo eso en un evento virtual. Se va a Todo virtual. transmitir en vivo. Y si uno quiere inscribirse, quiere ver, quiere participar a este evento, ¿qué debe de hacer? Gracias por recordarlo. Hay una liga que no sé si la tengas ahí a la mano o se las digo ahora, ¿Sí? con la cual se puede uno inscribir individualmente para participar en esas proyecciones. El costo para mí no es caro porque son $50 por persona por participar los 7 días en vivo y hasta el mes de diciembre ver todas las grabaciones que se están haciendo. Ya llevan como 100 grabaciones de predicaciones, de mensajes, de sitios de Israel, que sería como si estuviéramos allí en vivo presencial, pero no estamos ahí, por supuesto, y que se puede acceder a través de cualquier instrumento. Puede ser un teléfono celular, puede ser un computador, el que tenga la gente. Tienen un sistema, lo han estado desarrollando, increíble, junto con, pues, técnicos, sabios, científicos de Israel en comunicaciones. Entonces, yo les pregunté, pero ¿qué sistema va a ser? ¿Es Zoom? ¿Cuál de ellos? Y me dice, ese no existe en el mercado. Lo hemos desarrollado junto con los científicos de Israel para poder transmitir a todo el mundo durante las 24 horas del día. Entonces, hay una liga para inscribirse. Si alguna persona, que ya me ocurrió, por ahí hay varias que dicen, oiga, es que no me acepta mi tarjeta de crédito, que sería lo más sencillo, ¿cómo le hago? Y les dije, bueno, pues no es lo ideal, pero yo puedo recibir en mi cuenta de cheques sus aportaciones y yo llevo una lista de personas que se han inscrito para que entonces con su número de teléfono o con su correo electrónico en Israel les den un password para accesar a estos eventos a partir del 2 de octubre. Y entonces ahí pues también les he dado mi correo electrónico para que se comuniquen conmigo y llegar, y yo creo que lo vamos a exceder porque esto es maravilloso. Si tenemos 10 inscritos a través de estos medios con la embajada allá en Jerusalén, entonces la bandera de México va a aparecer en esas escaleras del sur del templo, o de lo que era el templo, Nada al más sur con por 10. donde está la... Con 10 ya tenemos bandera. Si se inscriben 10, la bandera de México va a aparecer ahí. Yo Pero creo ya llevo yo, que escribir mucho más, ¿no? pues Mucho. esa es la expectativa y bueno, pues sería el pueblo cristiano que está buscando enseñanzas y cómo amar a Israel. Por ahí hay mucho material por el cual pueden profundizar y saber por qué amar a Israel. Y la comunidad judía, pues ver lo que hace la embajada en Israel, porque van a sacar reportajes también de lo que se hace con ancianos del Holocausto, de lo que se hace con personas que manejan los kibbutz hacia el Negev,
y todos estos ataques de terroristas, de lo que se hace cuando vienen las bombas que arrojan los de Hamas hacia el sureste de Israel, lo que se hace con niños abandonados, los dejan los padres. También ahí hay un trabajo especial que hace la embajada. La embajada, cuando vio que ¿cómo se llaman? Los cometas que traían fuego e incendiaban los campos de cultivo de los kibbutz, aquello se acababa. Estuvimos hace 2 años y era hierba negra, quemada por todos lados, triste. Pero entonces la embajada lo que está viendo es qué necesita Israel para que lo apoyemos con las contribuciones, con los apoyos que reciben de todo el mundo. Y el último dato que tengo es que llevan comprados 18 carros de bomberos pequeñitos, pero muy maniobrables en medio de las siembras, de los cultivos, y tienen una buena bomba de agua, y entonces cuando suena la alarma salen los carritos a combatir el fuego. Algo más que hizo la embajada es que hace 2 años compraron unas cuatrimotos para desplazarse rápidamente por el campo y decir, aquí está iniciando un fuego, traigan un carro de bomberos. Junto con eso, ¿qué más hizo la embajada? Veían el pánico de los niños, sobre todo, que estaban en las escuelas o jugando, andaban en el campo, y cuando hay un ataque por parte de Hamas, en este caso, suena la sirena y tienen 10 segundos para irse a refugiar a algún sitio. La embajada vio esa necesidad y dijo, ¿por qué no ponemos unos refugios antibombas? Que son unas casetas de unos, ¿qué serán? 1,5 metros, 2 metros por 3 de largo. No parecen muy grandes, pero ahí se pueden refugiar los pequeños y gente mayor también. Y Están hasta, blindadas. perdón, Las casetas están blindadas. están blindadas, sí. Y entonces ya se han instalado 110 casetas de esas en aquella zona para proteger a la gente. Y esto otra vez se hace con aportaciones que hacen diferentes países representados, sucursales, y gente también particular que sabe de la necesidad y dice, yo quiero donar una caseta. Y lo último que recuerdo que costaba una caseta eran $30,000. Y entonces, ¿dónde deposito? Pues aquí depositas. Ya hay otra caseta ahí para proteger a los niños sobre todo. ¿Y cuántos cristianos evangélicos están afiliados a la embajada? Porque México es un país donde, hasta donde sé, hay como 15 millones de cristianos evangélicos. ¿Cómo es su trabajo con estos millones de fieles? Mi trabajo es llegar a esas personas, hacerles conocer que la embajada funciona con aportaciones de cristianos de toda clase, y lo que yo trato de hacer, o más bien lo he hecho en diferentes eventos. Tuvimos uno en Tuxtla Gutiérrez cuando celebramos 70 años de independencia de Israel. Tuvimos otro en San Martín, Texmelucan, y ahí estuvo ¿cómo le llaman? De la embajada mexicana, de la embajada de Israel en México, presente. Ahí estuvo Samuel Coriat. Ajá. Y yo tuve la oportunidad de dirigir un pequeño mensaje y darles los datos para que hagan aportaciones. Con pena para mí. ¿Sí? Yo sé que este año van a dar un mensaje especial a algunas personalidades, entre ellas de la embajada. Ajá, sí. Pues eso hace mucha falta para concientizar a las personas. Desgraciadamente ocurre algo, May, y pues yo soy muy... hay personas que utilizan alguna causa para obtener recursos y esos recursos no llegan a su destino. En este caso, tal vez mi carta de presentación es que un peso que llegue a mí, un peso que va a llegar a Israel para esto.
Pero eso toma tiempo y toma mucho convencimiento para la gente y que confíen, en este caso, en mi persona, y si no confían en mí, pues hay una liga para aportar directamente a la embajada en Israel. Y es muy simple, es iseg.org. Yo sé que la embajada tiene bastante prestigio en Israel, pues alguna vez Ariel Sharon y hasta Benjamín Netanyahu les han dado la bienvenida. Sí, es cierto eso, sí, porque la embajada ha ido ganando confianza con el gobierno de Israel y saben nuevamente que esos recursos que obtienen van a ir destinados directamente a gente que lo necesita en Israel. Y la embajada también, con las fiestas de tabernáculos, que esta vez no habrá presencialmente, eh, convirtieron la fiesta de tabernáculos en el mayor evento turístico del año. ¿Cuánta gente se juntaba ahí en esta fiesta? Entiendo que la que reunió mayor número de visitantes fue la de 2000, por ahí está en uno de los escritos que envié yo de David Parsons. Me parece que fue la del 2000, hubieron 8,000 personas Wow. en un solo sitio. Pero además, cuando es el desfile de las naciones, se unen más personas que dicen, yo no quiero estar en el festival de la ISEC, pero quiero participar en el desfile de las naciones. Y yo creo que puede andar fácil por las 10,000 personas que marchan por esa calle, y es emocionante. Hemos estado con mi familia y unos amigos que nos han acompañado en esas marchas, y la gente de Israel, sobre todo pequeños y jóvenes, se emocionan mucho de verlos. Y aquí quiero contar una anécdota que nos dijo Jürgen Bühler, que es el presidente de la Embajada Cristiana, que él estaba preocupado por la percepción que pudieran tener los religiosos judíos de Jerusalén al ver a tanto cristiano por sus calles, y le preguntó, eh, no dio el nombre, pero le dijo, ¿usted qué opina de estas marchas que organizamos? ¿Están bien? ¿Están de acuerdo con ustedes? ¿No los ofendemos? Y le dijo el rabino, señor Bühler, por favor síganlas haciendo, no las suspendan, porque cada vez que yo veo esas marchas, escucho más de cerca los pasos del Mesías. Entonces, Impresionante. tiene un sentido profético también, claro, de acompañamiento, de recordatorio y de un evento futuro que se va a dar cuando regrese el Mesías. Usted en su experiencia que ha estado en estas marchas, ¿hay alguna anécdota que nos quiera contar acerca de usted, acerca de estar allí, algo que lo haya marcado de sus experiencias en estas marchas? Sí, claro que sí. Hay dos o tres, pero hay una que me impresionó, sobre todo hace 2 años, que fue la última que acudí. Aquí vamos por la avenida principal. Y aquí está la bandera de México. Y ahí va mi hija con la bandera en su espalda. Y aquí está el pequeño grupo que fuimos entonces. Y vamos con nuestros trajes y unos niños que estaban en la orilla, y ya hay cordones para que no se abalance ni pueda fluir la marcha. Pero un niño se acercó a mí y traía unos dulces en su mano. Me los entregó. Fue conmovedor eso. Y creo que fue en la misma marcha que una persona ya mayor desde uno de los balcones aventó una nuez. Yo pensé que nos estaba aventando piedras, pero no, estaba aventando una nuez como diciendo gracias, ¿no?
Entonces, y así se dan manifestaciones que son incontables. ¿Alguna vez ha tenido alguna reacción adversa, o sea, en contra de ustedes? No en contra, tal vez algo de resistencia, de, más que nada en personas mayores que, igual que en nuestro país, ya tienen sus prejuicios, sus cosas fijas en la mente. Y pues como estamos de visitantes, tratamos de ser amables con la gente. Y mi esposa se acercó a alguien que parecía un rabino y le fue a dar la mano y él le hizo así. Ya después entendimos también que es porque no pueden tener cercanía con mujeres, ¿verdad? Eh, pero así de rechazo, yo creo que Israel da la bienvenida al extranjero y, y sienten que lo hacemos porque los amamos, no para ir a exhibir nada ni hablar de nuestro país, sino porque les da gusto estar ahí. Con quien sí tuve un conflicto una vez, porque llevábamos un grupo hace unos 8 años, es que les dijimos que teníamos que llegar a un sitio después de bajar del Monte de los Olivos, teníamos que entrar a las murallas de Jerusalén, íbamos a la muralla del templo, y entonces se acercan sobre todo jóvenes árabes a tratar de vender cosas. Y les dijimos, no se detengan, por favor, porque no vamos a cumplir con el tiempo. Y estaba yo cuidando que los de atrás no se rezagaran y los de adelante siguieran. Y en eso vi que se empezó a formar un montón de gente y vi que estaban gente nuestra comprando a estos jóvenes árabes artículos, venden de todo. Y entonces fui a decirles, por favor, no se detengan, sigan. Y uno de ellos se volteó furioso contra mí, me quería golpear. Yo nada más me hice para atrás, ¿qué te pasa? Yo no quiero, no te estoy atacando, no estoy haciendo nada, pero era porque no los dejábamos vender. Y bueno, es una de las pocas experiencias no muy agradables. En otra, nos subimos al Monte de los Olivos, por allá atrás, en las alturas, llevábamos la bandera de Israel y la bandera de México, y salieron unos jóvenes, entendimos que era el lado árabe de la ciudad, y empezaron a lanzar piedras, y nosotros a correr, córranle, córranle, ni los enfrenten siquiera. Otra experiencia no muy buena, pero quedan solo como anécdotas. Usted dice que la gente de Israel aprecia de que ustedes aman a Israel. Sí. ¿Por qué aman a Israel los cristianos? Porque la Biblia la hemos redescubierto, así como dije hace unos minutos, y que finalmente somos hermanos en nuestra fe, en el Mesías. Y Abraham nos llama como hermanos también. Eso lo dice Pablo, San Pablo, el apóstol, en Gálatas, por aquí lo tenía yo escrito en algún lado, ¿sí? Gálatas 3:6, Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Quiere decir que fue considerado como justo por creer en Dios. El 7, por consiguiente, sepan que todos los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, cuando yo digo soy hijo de Abraham, se me quedan viendo así raro, pues lo dice la Biblia, así que no hay para dónde. El verso 8, y la escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Nos sentimos bendecidos por Israel, nos sentimos bendecidos por nuestra fe en la Biblia, en Dios, y porque Abraham creyó. Y concluye Pablo en el verso 9, así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente. Hay muchas otras cosas, pero por eso amamos también a Israel. Pues no nos queda más que agradecer a la Embajada Cristiana
en Jerusalén, agradecer todo lo que están ustedes haciendo por el pueblo judío y por el pueblo de Israel, y decirles, por favor, síganos apoyando, porque pues necesitamos de nuestros amigos. Y los cristianos, según las mismas palabras del primer ministro Benjamín Netanyahu, son los mejores amigos de Israel. Así es. Invitando también a quienes quieran unirse y participar. Queremos que la bandera de México esté ahí en este desfile, obviamente. Que así Pues sea. invitando a todos nuestros lectores que por favor se inscriban y participen a este evento que se me antoja maravilloso, porque es un evento de solidaridad en donde vamos a ver distintas banderas ahí apoyándonos y apoyando a Israel. Así que muchas gracias, que Dios los bendiga en esta labor y seguiremos en contacto, Pastor Javier. Claro que sí. Pues muchas gracias a Enlace Judío y a May Samra por darnos esta oportunidad, y así como ustedes pueden contar con el apoyo de la Iglesia Cristiana Evangélica, sabemos que contamos con el apoyo de la comunidad judía, de Enlace Judío, de May Samra, de Mauricio, del Consejo Sionista. No hablamos de eso, ahí hay mucho que hablar también. Y bueno, pues yo sé que tendrás oportunidad de poner ahí los datos para la inscripción o para comunicarse conmigo, y con todo gusto yo intervendré para que disfruten de esa fiesta de tabernáculos. Muchas gracias y felicidades. Gracias, May. Muchas gracias. Buenos días.